SER Podcast. Están blandiendo espadas ahí fuera y tú cantando canciones de mierda. ¿A quién le importa si te mordió el amor? Ese es solo tu dolor. ¿Quién tiene la paz en su despacho y no la firma? ¿Quién pone petróleo, dólar o fe por encima de la gente? ¿Quién es indiferente a que haya niños que nacen hermanos de la muerte? Hola, buenas tardes. Yo creo que ya hemos perdido la cuenta de los ultimátums, las amenazas y los insultos que Donald Trump profiere contra quien se le pone a tiro, nunca mejor dicho. Pero dado que hace apenas unos minutos tiene que haber entrado en vigor el bloqueo sobre el estrecho de Hormuz, que supuestamente debe ejecutar la Armada estadounidense, pues nada, hoy al abrir la ventana dejamos constancia. Es todo un poco raro, porque el estrecho de Hormuz ya está bloqueado, controlado por Irán. Apenas circulan buques, de hecho. Se supone que lo que Trump intenta ahora es que nadie le pague ni un duro al régimen de los ayatolás como peaje por ese tránsito. Bueno, y eso que estamos en pleno alto el fuego y en plenas negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Aunque bueno, Benjamín Netanyahu, cuyo ejército sigue machacando Líbano todo lo que puede y más, ya se ha encargado de avisar que esto del alto el fuego de Irán o con Irán puede cambiar en cualquier momento. Es tan cansino este hombre y no es por frivolizar, ni mucho menos, porque este drama no da para muchas bromas o para ninguna. Pero me acordaba el otro día, con todo este follón que tenemos en marcha, me acordaba del gran Carlos Arguiñano, cuando hace un año, cuando el ejército de Netanyahu arrasaba Gaza, él un día, mientras cocinaba en Antena 3, se dirigió así al primer ministro de Israel. Bueno, ¿sabéis de qué me estoy acordando ahora? De Netanyahu. Cocina un poquito, Netanyahu, que te va a cambiar el carácter. Te lo digo como lo siento. Te lo dice un abuelo de 13 nietos. Mira, Netanyahu. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Por favor, vamos a parar un poquito. Es muy grande Arguiñano. De todas formas, no creo que hoy ni Netanyahu, ni desde luego Trump, ni Putin, ni Milei, ni Abascal, ni Steve Bannon, entre otros, no creo que ninguno de esos esté muy satisfecho por los resultados electorales de ayer en Hungría. Esta mañana alguien decía en el abierto de hoy por hoy que esto no va, o que estas elecciones no iban de derecha a izquierda, sino de algo más profundo, que al final es lo que está en juego, que es democracia tal como la conocemos o autoritarismo. Es decir, lo que han hecho gentes como Orbán, que es carcomer el sistema por dentro para convertirlo en algo muy parecido a una autocracia. La conclusión de Hungría, al menos para mí, es muy personal esto, la más importante y creo que muy esperanzadora, es que si Trump, Milei, Bolsonaro, Orbán iniciaron su cruzada autoritaria y ultraderechista aupados por los votos, porque eso fue así, existe una manera de sacarles antes de que lo destrocen todo y esa manera son precisamente los votos. A mí no me parece una mala noticia. Marta del Vado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isaías Lafuente, buenas tardes. Buenas tardes. John Sistiaga, bienvenido. Buenas tardes. Vaya, abrí muy elegante hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Hay algo que nos hayamos perdido? Tenía cosas de curro que hacer. Cosas de curro. Que ameritaba llevar. No es una mala noticia lo que ha ocurrido en Hungría, ni mucho menos. No, para nada. Pero sobre todo por eso que significa, yo creo. Bueno, hay que hacer todavía un poco más de análisis, sí, ¿no? Hombre, pero sí. El revolcón que se ha llevado Orbán dice mucho, ¿no? Ha tenido que ganar por goleada. Un 78% de personas que hayan ido a votar significa que había muchas ganas de votar, de decir lo que querías a través de las urnas, ¿no? Y a mí me han gustado mucho los gritos que se ven por redes, TikTok, Instagram, etcétera. La gente joven gritaba Europa, Europa. Gritaba contra Putin y se metía con los rusos. Entiendo que porque al final el voto del cambio para ellos en su lugar en Europa en el que están significa dejar de ser, uno, los espías de Putin en el Consejo de Europa, ¿no? Y dos, el país que está bloqueando la ayuda a Ucrania, ¿no? O sea que
que parece que no todo está perdido, ¿no? Y que ¿cuántas veces decimos eso de que los jóvenes están desmovilizados, que los jóvenes caen en el populismo, que los jóvenes son carne de redes y de la ultraderecha? Y sin embargo, Hungría ha demostrado que algunas cosas se pueden hacer bien. Es que creo que el más del 70% de los menores de 30 años ha votado por Magyar. Entonces esto demuestra lo que tú dices, que ni todos son de ultraderecha, ni todos son machistas, ni todos son ignorantes, y que muchos siguen creyendo en el proyecto europeo, ¿no? Y aunque sea tener una papeleta en la mano, significa que puedes decidir, ¿no? Y quizás después de varios meses o años de bombardeo en redes sociales para cualquiera de estos jóvenes, en los que todo vale y todo se puede hacer y todo es una risa y todo es un golfeo y los referentes son los que son, los Crypto Bros y todos estos autócratas que insultan a los demás y que humillan, quizás cuando tienes que meter al final la papeleta, igual te lo piensas un poco más, ¿no? Claro. Igual, claro que sí. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados últimamente a votar casi a través de las encuestas, ¿no? Uno llega a las urnas diciendo, ¿para qué voy a votar si ya está todo dicho? Ya me han hecho el gobierno, ya me han dicho quién va a ganar, quién va a perder. Pues no, yo creo que una votación como la de ayer de Hungría demuestra esto, como las votaciones que llevaron a este hombre, a Orbán y a Trump y a Bolsonaro y a Milei al poder, pues son también votaciones que se hacen con los ciudadanos, ¿no? No llegaron en paracaídas, ni llegaron dando un golpe de Estado. Entonces yo creo que la democracia, es verdad que a veces se puede despistar un poquito, pero la mejor garantía de la democracia es la democracia. E igual que entraron al poder con autoritarismo, con fascismo, algunos de ellos, a través de las urnas, también pueden ser desalojados del poder a través de las urnas y a través de las instituciones democráticas también, que esto es interesante, que en algún país como Estados Unidos pues también puedan servir de freno, bueno, pues a las intenciones de Trump. Hoy hay un artículo en El País de un experto que alerta del peligro de golpe de Estado en Estados Unidos. Claro, bueno, esto es que yo ya no sé lo que es que si se hacen, no, es que este es el problema, es decir, hay que mirar un poquitito más allá, pero no en Hungría, no en Estados Unidos, aquí en España. Aquí en España, digamos, si se llega a configurar una mayoría suficiente de extrema derecha, pues puede propiciar un cambio en la Constitución. Y un cambio en la Constitución, pues siempre es una situación peligrosa y un terreno pantanoso. Pero lo que ha pasado ayer en Hungría también pone en evidencia una cosa que no había pasado hasta ahora, y es que el apoyo explícito con J.D. Vance ahí en Hungría ya no ayuda. De Trump, claro, que a partir de ahora es un activo o es un lastre. En Hungría, desde luego, ha sido un lastre. Es decir, pero hasta ahora siempre había sido activo. Claro, en la patada de Orbán, los húngaros le han dado una patada a Putin y le han dado una patada a Trump. Y de manera indirecta también a Netanyahu. Es decir, yo creo que los húngaros han dicho muchas cosas, ¿no? Y han dicho, bueno, entre ser cada vez más rusos o ser más europeos de la Unión Europea, pues queremos tomar este camino, ¿no? Aunque tampoco quiero decir el elegido sea el colmo del progresismo, ¿no? Pero por lo menos derechas, demócrata, ya está, que estaba en el partido de Orbán y que decidió salirse cuando vio la corrupción y el nepotismo que había dentro. Este es el asunto, esta es la clave. Y que ha conseguido convencer a los demás de que efectivamente esto estaba ocurriendo. O sea, nos están engañando los nuestros. Hay una corrupción rampante y además su política de una afinidad ocupación de instituciones. Claro, y su política de afinidad a Putin hace que tengamos bloqueados muchos miles de millones de la Unión Europea que deberían estar aquí pues ayudándonos a no sé, a hacer carreteras o poner farolas o tener becas para nuestros hijos, ¿no? Pero es que el viernes pasado todavía se estaban emitiendo en los medios afines a Orbán, que son el 80%, que es que esta es otra. O sea, que la gente... Cuando decimos afines, no es que siempre sean afines por vocación. No, que son lo han conseguido, que están ocupados, ¿no? Pero eso significa que la gente ha empezado a buscar otros lugares por donde informarse, ¿no? Y por donde conseguir. Y eso da esperanza. Pero hasta el viernes, en ese vídeo del que hablabais, o sea, no solo estaba Netanyahu y J.D. Vance y Trump, joder, que estaba la Meloni, que estaba Milei, que estaba todos los grandes aspirantes autócratas o autócratas ya de hecho, ¿no? Hoy he leído en La Vanguardia una reseña de la entrevista que el ganador, Magyar,
dio 3 días antes de las elecciones a un influencer que se ve que es muy conocido en Hungría, pero que no es un descerebrado de estos, es un influencer con muchos seguidores. Bueno, es una entrevista que dura 100 minutos, tuvo hasta el domingo 3 millones de visualizaciones y quien redacta el artículo, yo no he visto la entrevista, aconseja verla por el tono del entrevistado, por su serenidad, por la claridad expositiva, por cómo hace lista de las cosas que han fallado y de las que hay que corregir, y dice el articulista que esto puede... en fin, no digo que decisivo, pero a ver si ya el último empujoncito que faltaba, ¿sabes? Que habrá que ver ahora cómo funciona, pero bueno, desde luego las luces que vienen desde Europa pues son como muy positivas, sí, ¿no? Sí. En cuanto al cambio posible. Pero lleva este señor lleva 6 meses hablando casi todos los días que le preguntan sobre el supuesto o el vídeo sexual que existe sobre él. Y él tomó una decisión. Esto me lo van a sacar a una semana y me van a hundir. Y el tío dice, yo salí una noche de juerga, me fui a casa de esta amiga, que resultó ser... pues como con las conejitas que se decía antes que utilizaban los servicios del KGB, tenían un nombre exactamente, no me acuerdo, y me han grabado. ¿Y lo dijo él? Y sí, lo reconozco. No voy a esperar a utilizar las maniobras que haría Orbán de tapar esto, de poner pasta, de no sé qué, o de retirarme. No me retiro. Todo el mundo tenemos derecho a una vida sexual. Yo no estaba haciendo nada malo a nadie. Era un acto consentido y me lo han grabado. Sé que está ahí. Estaba separado, además, de su mujer, que era ministra de Justicia, con Orbán, a raíz de una decisión que indultaba a un encubridor de delitos con menores. Claro. Sí, o sea que todo se va estirando del hilo. Dicho lo cual, hoy disfrutemos esto. Bueno, bien, vamos a disfrutar un ratito por lo menos, pero también centremos un poco el asunto, ¿no? Lo que venga Arguiñano. Hoy el Partido Popular se ha dedicado a presumir de este dato, porque resulta que quien ha desbancado a Orbán es del Partido Popular Europeo. Y es verdad. Y es verdad también, y que los socialistas han sacado 0 escaños allá, pero resulta que mientras dicen esto y proclaman esto, aquí han pactado y están pactando gobiernos en España con los acólitos de Orbán. Exacto. Entonces conviene, hombre, a setas o a roles, ¿no? Vamos a aclararnos un poquito y vamos a... Ahora te ha salido la vena Arguiñano, con lo de setas o roles. Sí, te ha salido un poquito, Eso es. Feijóo. Además, todo el mundo hace su lectura. Oye, por cierto, que Arguiñano estaba cocinando judías en ese momento, porque es que no da puntadas en hilo este hombre. Sí, no, es así. Fíjate, tengo un amigo de TV3, bueno, no sé si da igual. Dice, es del Barça, ¿eh? Sí. Dice, primero Hungría, después el Metropolitano. Digo, bueno, en fin, eso ya. Yo no he dicho nada, estoy leyendo un mensaje que me han enviado. Oye, por cierto, estos últimos días, además de las guerras, de las elecciones en Hungría, elecciones en Perú, de todo lo que ocurre en el mundo, que es mucho y variado, hemos estado muy atentos mirando al espacio con la misión Artemis 2, que ha acabado muy bien. Yo me puse el despertador el otro día para confirmar, no sé, tenía como un palpito tonto. Digo, ¿por qué? Hostia, no lo sé, bueno. Porque debía tener un día malo, debe ser que estoy mal o lo que sea, pero sí. Bueno, bien. Entonces, pregunta, ¿qué ocurriría si en alguna de las próximas misiones de Artemis algo sale mal en la vuelta a la Tierra? Pues ocurriría que los futuros astronautas serán atendidos, ¿sabéis dónde? En el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife. Anda. Lucía García, Radio Club Tenerife, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y eso, bueno, tú dirás, ¿por qué? Pues sí, pues fíjate que la visita se justifica porque la NASA mantiene contacto directo con el Hospital Universitario de Canarias, con quien ya firmó esa colaboración. Tengamos en cuenta que este hospital es el único centro hospitalario de Canarias con cámara hiperbárica, que además es más grande de lo habitual, porque no solo cabe una persona, sino que caben varias. Y hoy lo han visitado estas instalaciones para comprobar la capacidad de acción de los servicios de urgencia y traumatología. Como decimos, la NASA tiene especial interés por la cámara hiperbárica. ¿Y por qué se produce esta visita justo después de concluir la misión Artemis 2? Pues porque la función de una cámara hiperbárica es básica para la vuelta de los astronautas. Es decir, al volver a la Tierra, los astronautas pueden sufrir algo parecido a lo que sufren los submarinistas, por ejemplo, que son esos cambios de presión, ¿no?, que generan pequeñas burbujas en la sangre. Bueno, pues para evitar estos riesgos se utilizan estas cámaras, que es un espacio donde se aumenta la presión y se respira el oxígeno
hidrógeno puro. James Paul, que ha estado aquí hoy en Tenerife, director médico de la NASA, ha visitado el centro y afirma que los amerizajes de los astronautas que vuelven a la Tierra siempre se prevén que se produzcan en la costa de San Diego, en Estados Unidos, como pasó con el Artemis 2, pero si surgiera alguna emergencia, podría no ser así. Por tanto, se resalta la importancia de establecer un contacto previo con el Hospital Canario para que estén preparados pues ante una posible inminente llegada de los astronautas. Vamos a escuchar a James Polk. Había contactos previos, lógicamente, entre la NASA y Canarias, porque en el caso de haberse abortado la misión, se podría haber tirado de las instalaciones con las que cuenta. Es mejor establecer esos contactos antes, porque sería muy extraño anunciar que viene gente del espacio y pedir que si pueden ser atendidos. Lo más probable en ese caso es que nos hubieran colgado el teléfono. Imagínense, ¿no? Claro. Imagínense eso de, oye, que voy un segundo, ¿no? Hazme una parada. Bueno, pues quizás así no se harían bien las cosas. James Paul, que el director médico de la NASA, asegura que la NASA ha hecho un gran trabajo de ingeniería para evitar que sucediese cualquier problema en la misión, como ha pasado, que ha salido todo perfecto, pero confían en que el Hospital Universitario de Canarias le ha brindado su apoyo y confían en que, aunque esta ocasión no ha sido necesario, el director médico, además, fíjense, se ha quedado impresionado con los servicios del hospital, que dicen que están muy bien. Vamos a escucharlo. Existe una posibilidad y si sucede, tenemos que confiar en los servicios que ofrece LUC. Hemos investigado previamente de qué servicios dispone y estamos sumamente impresionados no solo por las atenciones disponibles, sino por el trabajo académico, los investigadores, por el servicio de urgencias y también por la cámara hiperbárica. Se pone una vez más así Canarias en el mapa, ¿no? Porque el archipiélago ahora es una zona de referencia ante cualquier emergencia, incluso aeroespacial. Muy bien, Lucía, muchísimas gracias. Un abrazo, buenas tardes. Javier Luis Martínez, buenas tardes. Hola. Nuestro periodista científico de la SER. Bueno, una gotita más de participación española en las misiones. Está claro, hay espaciales. que decir que yo creo que puede ser crítico Esto es por Canarias. Las trayectorias, claro. Puede ser crítico Canarias, no solamente en el amerizaje, en el retorno, sino también en el despegue. En el despegue, no sé si os acordáis, si estuvisteis siguiendo la tarde, cuando estábamos contando que había un fallo en una de las zonas de la nave que tiene que hacer un aborto del despegue. Eso lo que supone es que la cápsula sale despedida del cohete. Sí. Si el cohete va a explotar o ha cambiado la trayectoria. Entonces, claro, el cohete sale, voy a decirlo así en dirección hacia Canarias, en esa dirección. Por tanto, esa eventual situación se podría producir en el Atlántico, no en el Pacífico, que es donde tiene que amerizar. Yo creo que el amerizaje, la vuelta, ya tienen más control de la zona del Pacífico, pero claro, un desvío de trayectoria puede ocurrir en cualquier sitio. No está mal que no llamen en el último momento, que lo tengamos ya visto. Oye, quédate que hoy tenemos otro tema relacionado con la ciencia. Bueno, tenemos dos en realidad, pero el primero te va a interesar mucho porque conecta directísimamente con eso que estábamos hablando, con la salud. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios con Pipo Serrano. En los estudios de Radio Barcelona, Pipo. Buenas tardes, Pipo. ¿Qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, contento de iros y de escucharos y de escuchar a Arguiñano, que también soy muy fan de esos momentazos. Pongo un Arguiñano en su vida. Cuenta. Pues efectivamente, lo de hoy va de salud. De hecho, yo cuando preparaba el guión y pensaba un poco en los invitados de hoy, recordaba aquel momento con aquella famosa frase del cine, no sé si os acordáis. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. ¿Esto es Matrix? Sí, él escogió la roja. Esto es Matrix. Sí, efectivamente. Keanu Reeves escogió la roja. A mí me hacía pensar esta peli en aquel momento en el que tiene que optar por algo más físico, el fin de la historia, más analógico, o otro que atraviesa una esfera digital desconocida y que dice que le llevará a otros límites. Bueno, el físico podría ser la enfermedad y aunque luego abarca muchas otras cosas, lo que hoy os contaré forma parte de algo que todos hemos vivido intensamente y que a menudo queremos olvidar, ¿no? Que es el COVID y concretamente el COVID persistente.
Solo para que nos hagamos una idea, a ver. una de cada cuatro personas infectadas por el virus entre el año 21 y el 23 desarrollaron COVID persistente. A veces parece lejano, pero es 1 de cada 4, 25%. Y hoy todavía quedan más de 2 millones de españoles que lo arrastran. La otra pastilla, la que decíamos de digital, porque muchos han encontrado refugio y mejora en un tipo de medicina algo distinto a lo tradicional. Hay una medicina que, para quien no lo sepa, es digital. Y entre otros, uno de nuestros invitados, porque hoy tenemos dos, uno de ellos sufrió COVID persistente con solo 12 años, lo sigue arrastrando hoy, y con 16, 17 años, hoy ya tiene 17, ya fundaba una startup para combatirlo. Así que si os parece, ficha técnica en menos de un minuto y os los presento. Nombre: Samira DTX. Año de creación: 2025. Sector: Salud. Titular: La medicina digital centrada en el paciente. En una frase: que mediante la ayuda de software avanzado y de terapias digitales son capaces de ayudar en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, permitiendo además un acompañamiento diario de los pacientes. Acceso vía página web www.samiradtx.com. Inversores: actualmente cuentan con el respaldo de la Diputación Foral de Vizcaya y del Gobierno vasco. Hoy, en La Ventana, Ismael Maceira y el Dr. Carlos Escobar, revolucionarios y CEO y director científico respectivamente de Samira DTX. En Radio Madrid, Carlos Escobar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Radio Bilbao, Ismael Maceira, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ismael, empiezo por ti. A ti te diagnostican de COVID persistente con 12 años, aún lo arrastras. ¿Cómo te afectó y cómo estás ahora? Bueno, la verdad que el diagnóstico fue largo y complejo, ¿no? Con muchas consultas de un lado para otro, ¿no? Ya que la patología era tan nueva que era difícil de abordar en el sistema sanitario actual, tal y como está concebido a día de hoy. Pero bueno, actualmente, después de 4 años con esta patología, el día a día no se me hace cuesta arriba desde el minuto 1, ya que el cansancio no es constante y en mi caso pues la parte neurológica está bastante afectada y eso pues me produce una gran dificultad a la hora de estudiar y retener información, pero bueno, aún así intento pues mantenerme enfocado en avanzar y contribuir desde mi experiencia y apoyándome en la tecnología. Esos problemas neurológicos que creo que incluían alguna cuestión severa relacionada con la memoria, un día tú te das cuenta de que mejorabas gracias a los videojuegos. Correcto, bueno, hace pues unos años, concretamente cuando tenían 12 años, me diagnosticaron COVID persistente, pues de un día para otro, pasé de ser un joven activo pues a sentirme atrapado en un cuerpo que no me respondía, tenía esa fatiga extrema, esos problemas de memoria. Pero sobre todo lo peor de todo era esa incertidumbre, de que no había ningún tratamiento claro ni herramienta que me pudiesen pues ayudar a manejar mi enfermedad, Entonces dije, yo tengo que hacer algo, Y empecé a probar tecnología y ahí descubrí el poder de la tecnología en la salud, ya que usando videojuegos pues mejoré mi memoria y desarrollando una capacidad de retención que me había desaparecido y todo esto demostrado clínicamente por mi neurólogo. Y ahí es donde entra en juego el doctor Carlos Escobar, quien además de cardiólogo de La Paz, es coordinador científico del Consorcio Nacional de Terapias Digitales. La primera pregunta es básica. ¿Qué son las terapias digitales, doctor? ¿Qué entendemos por esto? Pues las terapias digitales son software que utilizan pues distintos elementos, inteligencia artificial, realidad inmersiva, realidad aumentada, IoT, o sea, todas las nuevas tecnologías que se pueden incorporar pues a aplicaciones del móvil, a la televisión, a tablet, a ordenadores y que nos sirven para prevenir y para tratar enfermedades. Igual que se puede prescribir un fármaco o actividad física, etcétera, también se puede prescribir una terapia digital que ayuda y que se han demostrado varias de ellas que ayudan a que el paciente se encuentre mejor. Pónganos un ejemplo para que lo entendamos todos. Pues por ejemplo, para la agorafobia, que en términos generales es que la gente tiene miedo a salir. Bueno, pues hay una que es con las gafas de realidad inmersiva, una exposición gradual a lo que es el ambiente externo y poco a poco se va acostumbrando a salir hasta que al final sale. Y de hecho, muchas de estas terapias digitales, porque ya están e incluso se pueden prescribir ya en otros países, también en España, luego hablaremos de eso, incluso son de primera elección para determinadas patologías porque se han visto que tienen mayor eficacia que los tratamientos habituales. Pero hay en todos los campos, en salud mental, cardiología, respiratorio, oncología, para todo se está desarrollando. Es una cosa que es exponencial ahora mismo.
terapias digitales que necesitan, imagino, su proceso, sus ensayos clínicos y su autorización. Claro, es un tratamiento y por lo tanto es lo mismo. Aquí tiene dos fases. Una primera fase que es, lógicamente, tienes que garantizar la protección de datos, ciberseguridad, etcétera, y cuando todo eso lo has garantizado, eso es. Y si no lo pasas, no sigues. Y una vez que tienes garantizado eso, lo siguiente es hacer un ensayo clínico, igual que se hace con los fármacos, donde tú demuestras que tiene un beneficio, que puede ser un beneficio clínico en una enfermedad concreta o mejorar un flujo asistencial, etcétera. Y luego, cuando ya tienes las dos cosas demostradas, entonces ya es cuando pides, pues en Europa el marcado CE, depende de cada país la regulación. Ismael, por volver al COVID persistente, creo que estáis en mitad de un proyectazo que, si todo va bien, nos podría ayudar por fin a entender y a curar esto, ¿no? Correcto, bueno, desde Amira de TX estamos iniciando un proyecto que se llama ISQUARE LC, que se desarrolla en el marco de la iniciativa BICAIN, del Vizcaya Quantum Advanced Industries y el VASQ, impulsado desde la Diputación Foral de Vizcaya y Atlantic, que bueno, exploraremos, ¿no?, el uso de computación cuántica para avanzar en la comprensión del COVID persistente. ¡Ostras! O sea, eso es meter, hablo de, en fin, desde un montón de datos y de ahí que salgan patrones, ¿no? Correcto. El objetivo de este proyecto es identificar patrones clínicos y biológicos en pacientes con COVID persistente para que se entienda, ¿no?, también lo que es la computación cuántica. La computación tradicional, tú le metes los datos y te da una sola vía, y la computación tradicional, o sea, la computación cuántica, puedes meter muchos más datos y te da más vías, ¿no? Y eso es lo que vamos a investigar, ¿no?, para contribuir a cambiar, ¿no?, la perspectiva del COVID persistente y que se pueda, pues, dar un diagnóstico, ¿no?, y vamos a decir, algo para tratarlo, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo estará eso más o menos resuelto? Bueno, el proyecto es de 1 año, los 3 primeros meses la recopilación de datos con las asociaciones, los siguientes 3 meses la estructura de datos para el acceso a la computación cuántica, los siguientes 3 meses introducción de datos a los ordenadores cuánticos, y los últimos 3 meses del año obtención de resultados y sus publicaciones. Y una vez se publique desde Samira de TX, con todos los datos que se recopilen, pues intentaremos, ¿no?, hacer terapias digitales para combatir el COVID persistente. Sí, a mí me gustaría añadir que brutal, somos el primer grupo a nivel mundial que va a hacer este tipo de aproximación para conseguir patrones, marcadores digitales a nivel mundial. Antes que hablamos de Canarias, etcétera, me gustaría romper una lanza a favor de lo que es la sanidad española, que somos muy punteros en muchas cosas. En el tema de salud digital también lo es, y de hecho estamos mucho más avanzados que países como Alemania, Italia, Francia, que siempre pensamos cuando vamos fuera, y cuando vas fuera tú das tus conferencias, etcétera, se quedan alucinados de lo que se hace en España. Y, Carlos, ¿tenéis muchas reticencias cuando planteáis todo esto? O sea, la gente sigue pensando, esto de terapia digital suena la aplicación del reloj, que no es eso. No tiene nada que ver con la aplicación del reloj, y de hecho afortunadamente va mucho más. Para que pueda explotar en España realmente necesitamos una regulación específica que está ahora mismo en marcha. En países como Alemania, Reino Unido, Francia, ya está esa regulación ya está en marcha, y eso permite el que se puedan prescribir, implementar, incluso en algunos casos está financiado, igual que se financia un fármaco, también se financian ciertas terapias digitales que han demostrado beneficio. En España, en el momento que ya esta regulación esté ya establecida, eso será un espaldarazo brutal para las terapias digitales. Doctor, me ha quedado claro cómo una terapia digital puede ayudar a alguien con algún problema neurológico, con la agorafobia, pero por ejemplo, hablando de COVID persistente, si tienes problemas respiratorios, ¿cómo aplica la terapia digital a eso? Es tan interesante porque además es el cambio, de lo, entre comillas, neurológico a lo físico. Claro. Y ahí es muy bestia lo que me contaba. Sí, bueno, en este caso, con respecto a la patología respiratoria, estamos desarrollando una terapia digital que lo que pretendemos hacer es ayudar a detectar las descompensaciones precoces de los pacientes con trastornos respiratorios crónicos. Y para ello, lo que hacemos, esto está basado en inteligencia artificial, una cosa tan sencilla como todos los días el paciente lee las mismas 5 frases. Y entonces el sistema es capaz de detectar, porque al ser el mismo paciente leer las mismas frases, el sistema de manera individualizada es capaz de detectar de un día para otro si te estás empezando a descompensar, en este caso, como comentabas, desde el punto de vista respiratorio. Entonces, hacer los cambios en el tratamiento para que ese paciente no acabe en urgencias o no acabe ingresando. Dejadme que os diga una cosa. Cuando el otro día me contaba el doctor
que además hace tiempo ya no hablamos de enfermedades sino de enfermos y de cómo tratarlos. En este caso las terapias digitales son aún más personalizadas, porque igual que esto de respiratorio en el cardíaco es una foto cada día, además de una serie de parámetros, pero que puede ver que simplemente con algún detalle que se ve en tu cara se puede detectar un cambio facial pues asociado a una retención de líquidos, a temas de estos. Pero, por ejemplo, en agorafobia me decía que crean una experiencia única, es decir, para Carlas con elementos, fotos o cosas que haya que a ti te generen paz y tranquilidad. Puede ser tu familia, en otro algo distinto, es decir, en cada caso se hace de una forma tremendamente personalizada. Sí, de hecho estamos desarrollando, la verdad es que es una pasada eso, porque estoy muy metido en ese proyecto y la verdad es que lo ves, es una gozada con el equipo de psicólogos, porque una de las cosas que hay que hacer no es tecnología y se aplica al paciente, sino primero hablas con el paciente, hablas con los profesionales sanitarios, con lápiz y papel como toda la vida, y a partir de ahí, cuando tienes claro lo que hay que hacer, ahí es cuando introduces la tecnología, pero no al revés, porque si no, hay tratamientos o aspectos que desde el punto de vista tecnológico que son brutales, pero que luego lo aterrizas y dices tú, ¿esto para qué sirve? ¿O cómo lo puedo utilizar? Entonces nosotros es al revés, o sea, no necesitamos hacer una super tecnología, sino la tecnología que necesita el profesional sanitario y cada paciente con su enfermedad para que se pueda individualizar. Y en el caso de lo que comentaba, los que estamos haciendo con fobias sociales y también con agorafobia a través de realidad inmersiva, es crear primero de todo para crear entornos de seguridad para este tipo de pacientes, que son además muchos trastornos muy larvados, crónicos, etcétera, crear situaciones de seguridad, que puede ser pues su habitación, puede ser la playa, bueno, a cada paciente, también tenemos su mascota, y enseñamos al paciente a cómo tiene que respirar, cómo tiene que controlar su frecuencia cardíaca, cuando va a pasar algo, que a todos nos pasan cosas, pero que antes el paciente descontrolaba, que se vaya ese mundo inicialmente con esta terapia, pues le ayudamos nosotros, pero luego será el propio paciente sin la terapia la que pueda hacer eso. Y eso va a yugular todas las crisis de ansiedad que pueda tener el paciente, bueno, yugular todas no, pero por lo menos mejorar mucho que lo que hay hasta ahora. Y eso tiene esto. Se demuestra que además disminuyen los fármacos ansiolíticos antidepresivos que necesitan los pacientes, se encuentra mucho mejor. Siempre estamos hablando de que incluso la presión presencial sobre el sistema de sanidad, claro. Total. Todas estas terapias lo que hacen, y es otra de las cosas que hablábamos el otro día, que hay que introducirlas dentro. O sea, no es yo hago esto y además me van a poner esto otro, me genera alarmas. No, sino que, oye, si el paciente está bien controlado, a lo mejor la visita no tiene que hacer a los 6 meses, sino que lo puede hacer al año y ver en medio a los que se están descompensando, porque todos estos sistemas generan alertas precoces de cuando el paciente se está descompensando, que eso es realmente lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros tenemos que actuar en aquello que aportamos valor. En visitas rutinarias que aportan poco, eso lo puede hacer perfectamente la inteligencia artificial, los sistemas que nos van a ayudar. Entonces lo tenemos que incorporar en nuestro día a día. Yo más o menos, aunque parece una distopía, estoy entendiendo lo de la terapia digital. Yo también. Lo que no entiendo, Ismael, es de dónde has salido tú. Porque con tu edad y con los problemas que te ha creado el COVID persistente, ¿de dónde te viene la pasión, el conocimiento, la inquietud por dar este paso? Bueno, al final es lo que yo digo, ¿no? De algo malo siempre nace un gran propósito, ¿no? Creo. Y claro, yo con 12 años, bueno, sobre todo, ¿no? Porque tú cuando eres mayor, ¿no? Y tienes un trabajo puedes pedir la baja, pero en este caso en la educación no existe la baja. Y me acordaré toda la vida de una frase que me dijeron: la educación es una rueda y si te paras te aplasta. Y claro, a mí con 12 años esa frase me dejó muy marcado y dije, me niego a que la gente me diga que yo no puedo hacer algo, me niego, y me puse a investigar y bueno, de ahí nació, ¿no? Esa curiosidad y ese adentro, ¿no? De decir, quiero hacer algo para ayudar, ¿no? Y que nadie pase por lo que yo he pasado. Yo, Carlos, sé que esta sección se llama Revolucionarios. Esto de las terapias digitales, ¿esto se enseña en la carrera? O sea, en el último MIR hay un par de preguntas sobre terapias digitales. No, de terapias digitales no, ya se empezó a hablar de salud digital, ¿vale? Pero yo me acuerdo, bueno, en realidad el joven soy yo, Ismael es... Pero yo cuando estaba en la facultad, me acuerdo, en tercero de carrera, nos dieron un curso de algo que se llamaba Internet. Ahí empezaba yo diciendo, ¿esto para qué sirve? Fíjate ahora cómo ha cambiado la cosa. Y ahora mismo estamos en todo el tema de salud digital, porque es que las carreras, la verdad es que se tienen que adaptar más rápido a los nuevos tiempos, porque si no se quedan obsoletas, pero ya se está empezando a incorporar como optativas, libre configuración, etcétera, todo el tema de lo que es la salud digital, entre ellos las terapias digitales, pero no algo como estructurado en las troncales, etcétera, que lógicamente pues habrá que hacerlo, igual que la telemedicina. Hay una entrevista hoy en la Vanguardia con Carlos Bueno, que es uno de los fundadores del primer proyecto de telemedicina, con 10.000 médicos en todo el mundo, pues lo mismo.
Habrá que adaptarse a todo esto. ¿Qué pasa, Javi? No, en estos tiempos de guerra hablabas de terapias digitales y yo pensaba en el uso malicioso. Sé que no es el vuestro, pero ¿una terapia digital se podría utilizar para, igual que para curar, para enfermar? Seguro. Ostras, qué pregunta. La naranja mecánica. ¿No? Esa pregunta era muy de John, ¿eh? Claro. Sí. ¿Qué respuesta quieres escuchar? ¿La que quieres oír o la de la realidad? La realidad. Prefiero la realidad. Toda la tecnología se puede usar para bien o para mal. Claro. Lo que pasa es que si yo quisiera usar una terapia, o sea, algo en plan malicioso, sería muy subrepticio, muy manipulando por detrás, que no se den en cuenta las cosas, etcétera. Y no estaríamos hablando por la radio, básicamente, fundamentalmente eso también. Pero bueno, que quede claro que las terapias digitales, que cuando un médico prescribe una terapia digital, hay un marco regulatorio, ahora de momento en España es con el marcado CE, y cuando yo estoy prescribiendo una terapia digital a un paciente, está todo perfectamente regulado y es algo que va a ser positivo, perfectamente testado, y no va a ser para nada negativo al paciente. Eso que le quede claro. Muy bien. Doctor Carlos Escobar, Ismael Maceira, muchísimas gracias a los dos por este rato en la ventana, de verdad. Ha sido un placer, un gustazo. A vosotros. Mucha suerte. Pipo, hasta la próxima semana. Amigos. Adiós. Chao. Besos peligrosos, retorcidos y afilados, besos generosos, puros y despreocupados, y son muy elegantes, tus besos perfumados, besos frente al espejo mirándonos de costado, besos vertiginosos, nunca demasiado largos, besos demasiado tóxicos, a veces un poco amargos, y son muy arrogantes, tus besos descontrolados, besos por cumplido, sucios besos apañados, besos al precio del mercado, besos que valen lo que cuestan, y mis besos regalados, besos malentendidos, besos malinterpretados, besos en los cuerpos encendidos de los cuartos apagados. Hay que ver la cantidad de besos, ¿verdad? Categoría de besos. Hoy es el Día Mundial del Beso. Lo sabíais, supongo, ¿no? Sí. Yo me he enterado hoy. Bueno, yo me acabo de enterar. Bueno, para hablar del día de... Bueno, hay que contar el origen de esto del beso, que ahora lo contará Javi, porque podríamos llamar a un poeta, pero preferimos mirar esta cosa del beso desde un ángulo científico. Empecemos por eso. ¿Por qué se celebra el Día Mundial? La razón es un poco así, ¿eh? Sí, pero está bonita la historia. La culpa la tiene una pareja tailandesa que se llaman, de apellido de casados, Thira Narat. ¿Vale? En 2023 batieron un récord mundial, estuvieron besándose, ojo, 58 horas, 35 minutos, 58 segundos. ¡Qué cansinos! Dijeron Thira Narat y... No se separaron ni para ir al baño, ni para comer, ni para beber, y tampoco durmieron, que ahí es donde está un poco la clave. Tenían ¿Había que batir un récord? Claro, era del Guinness, los jueces eran del libro Guinness de los récords, estuvieron con ellos todo el tiempo, viendo que no hubiera ni un milímetro de separación entre sus labios, en el llamado Maratón del Beso de Ripley, el Quisatón. Los de los Guinness registraron ese año el récord y ya nunca más se hizo. Es decir, ya no lo van a perder. Porque es peligroso porque eso. Se dieron cuenta que, claro, 58 horas, sobre todo por dormir. Es como una apnea. Es como una apnea gigante. Lo peor es el tema de dormir. Oye, ¿qué dice, Javi, qué dice la ciencia sobre lo de besarse? Pues mira, la sociología habla de función social, el beso produce apego, fortalece uniones entre personas. La biología dice que las sustancias que genera nuestro cuerpo cuando nos besamos, las endorfinas, la oxitocina, son claves para estar bien en todos los sentidos. En nuestro cerebro los besos generan dopamina, que va directa a nuestro sistema de recompensa. Eso produce una reducción, una producción de cortisol que hace que pues, nos baje también el estrés, los nervios y demás. Así que podemos decir que besarse cerebralmente nos alegra y luego nos relaja. La biología dice también que todo ese chute hormonal nos excita. Y esto, bueno, es importante desde tiempos de los primates, desde antes incluso que nosotros, porque es clave para las relaciones sexuales. De hecho, hay varios estudios científicos publicados y demás que dicen que los besos están ligados también, en el caso de la mujer, con la probabilidad de llegar al orgasmo. Mira, todo eso que tenemos. tenemos. Dato exacto, pero bueno, ahí está. Elena Dapra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Elena Dapra, psicóloga sanitaria, experta en bienestar psicológico. Acaba de dar una posible razón en la respuesta, Javi, pero ¿para qué nos besamos? Así como principio general.
Pues Javi tiene razón. Yo pondría el enfoque en que el ser humano necesita confirmar el vínculo y lo hace a través del cuerpo. Es verdad que desde la psicología el beso cumple 3 funciones importantes. Una es la de vincular, crear conexión y apego, explorar, evaluamos al otro al nivel inconsciente, y regular. Es decir, o nos calma o nos activa o nos reconecta. Es información emocional en estado puro. Pero hay gente a la que... Hay personas a las que no les gusta ni besar ni que les besen. ¿Tienen algún déficit? Bueno, sí, claro. ¿Pero tienen algún problema, algún déficit o no? Cada uno que... No les pasa nada y de hecho les pasa algo muy sano, que se llama marcar límites corporales. Bueno, es diferenciar claro. entre afecto espontáneo y la obligación. Sí, la cobra, ¿no? Y ahí siempre queda la salida de la cobra. No, y estaba pensando que ahora, de hecho, se aconseja a los padres y las madres no obligar a los niños pequeños y a las niñas a besar si no les apetece. Déjame en paz. Además los niños sienten antes de racionalizar, con lo cual no han aprendido aún a traicionarse para tener que agradar al otro. Elena, pero... Qué bueno eso, traicionarse para tener que agradar al otro. Joder. Muy bueno. Se empieza así y no se sabe nunca cómo se puede acabar. No se sabe dónde se acaba. Claro. Oye, Elena, pero de todas maneras, por ejemplo, la pandemia, la COVID, ¿no marcó una cierta distancia entre gente que normalmente antes se besaba sin ningún problema? A ver, claro. El tema de poder contagiarte de una enfermedad marca una distancia. Eso es protegerte, autoprotegerte de una posible amenaza corporal que tienes. Ya. Son los efectos más inesperados, Javi. Yo creo que esto entraría en esa categoría, ¿no? Sí, bueno, es que claro, al besarte te puedes pegar una enfermedad, por ejemplo, en este caso el COVID, estaba claro porque hay un intercambio de fluidos, en este caso un intercambio, si es en la boca, por ejemplo, hay un intercambio de bacterias que a través de la saliva. He leído un dato que es alucinante, la verdad, 80 millones de bacterias en un beso de solo 10 segundos. O sea, pues en 56 minutos en la boca. Cuento, ¿no? Imagínate los que se tiraron, 58 horas eran al final. Horas. Pero eso a la misma vez también es bueno, porque el sistema inmune aprende de lo que recibe. Entonces, si a lo mejor hay unas bacterias que tú no tenías en la boca, no las tienes después. Y luego hay una cosa que es lo muy que no llamativa. te mata te fortalece. Una pareja que se da 10 besos en la boca al día tiene prácticamente el mismo microbiota salival. Es decir, tenemos en la boca, dentro de la boca, el mismo tipo de saliva, las mismas bacterias dentro de la boca. Como dato... ¿Y eso es bueno o malo? Hombre, como dato. Lástima que se ha marchado el doctor. Como dato curioso. Elena, ¿tú te imaginas poder vivir en un mundo sin besos? Sí, podemos sobrevivir. Lo que pasa es que no nos vamos a vincular igual. Ya. O sea, no es imprescindible biológicamente el beso, pero sí que, el beso genera intimidad y activa nuestro propio deseo, construye una cercanía emocional. La cuestión es que, ¿podemos vivir sin besos? Sí, pero el vínculo sería más frío, más de cabeza, menos corporal. El problema está en la ausencia de lo que activa el beso. Claro. Cuando sobran las palabras o cuando no hay palabras, ¿mejor un beso o un abrazo? Ambos. Vale. Es decir, depende de la situación, pero si estamos en situaciones en las que el otro, por ejemplo, está sintiendo mucho dolor, ahí el beso y el abrazo no son de explicación, son sostenedores para la otra persona. Muy bien. Pero aquí no hay intercambio, Francino. Tú nos abrazas mucho, pero no llegamos a tener los brazos que tú tienes. Bueno. Aquí no hay intercambio de musculatura. Un abrazo. Elena Dapra, muchísimas gracias por este ratito en la ventana. A vosotros. Un abrazo. Pues hoy la palabra del día, podemos elegir esta, ¿no? Venga. Sí, votamos. Venga. Lo intentamos. Beso. Venga. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, alguna vez nos teníamos que preguntar qué han hecho los celtas por nosotros y ha llegado el momento en el Día Internacional del Beso, porque la palabra beso nos llegó del basium latino, que según documenta la RAE es una voz de origen celta que nos permitió eludir además el osculum latino, que dio ósculo en castellano, que es como llamaban los romanos al beso de respeto o al beso de afecto. Y oye, aun conociendo la palabra, a nadie se le ocurriría hoy pedir o dar un ósculo a nadie.
como que no pega. Fuera de los afectos, hoy llamamos también beso, paradójicamente, a un golpe, a ese golpe que se dan dos cosas o dos personas. ¿Quién no se ha dado alguna vez o quién no ha dado alguna vez un beso a su coche aparcando mal o conduciendo? Para nombrar los besos de verdad en su gradación, hemos construido palabras coloquiales como pico, para algunos piquito, para ese beso superficial en los labios, o, por el contrario, morreo, para referirnos al beso en la boca insistente o prolongado, lo que viene siendo comerse a besos. Y también hemos ido nombrando diversos tipos de besos, desde el beso de Judas, esa aparente manifestación de afecto que esconde sin embargo una traición, el beso volado, que es aquel que damos de acera a acera, a distancia, con un gesto de los labios y un ademán de la mano, y el beso negro, sobre el que no nos extenderemos, que estamos en horario infantil, pero mira tú, para el que el ósculo latino podría habernos servido. Aprovechemos que está con nosotros nuestro periodista científico Javier Ruiz Martínez. Esto que suena es como el perro de Pavlov, que ¡pum! Algo te dicen, algo te pasa, escuchas algo y automáticamente reaccionas. Escuchas esta música y dices, coño, la lotería, el anuncio del calvo famosa. Vamos a contar una historia relacionada con la lotería, no de Navidad, es con la primitiva, pero bueno, da igual, así nos pone en situación, que es, de verdad, parece una película, pero una película con varios giros de guión de esos que digo, que te dejan. Imaginemos, boleto millonario, varios acusados en el banquillo y más de 300 personas que lleguen a reclamar un premio, ¿vale? Es el caso conocido como de la primitiva millonaria de A Coruña, ojo, un premio de 4.700.000 euros que nunca llegó a su supuesto dueño. Bueno, pues esta historia llega a juicio casi 14 años después. Y la justicia deberá determinar quién es el propietario del boleto premiado. Si el lotero, que dijo habérselo encontrado, o la familia del hombre al que la policía y la acusación pública señalan como legítimo propietario. Bueno, esto promete. Radio Coruña, Marcos Son Luis, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, por partes, ¿quiénes son los acusados y qué habrían hecho? Bueno, los dos acusados son Manuel y Miguel Reija, son hermanos. El primero es el lotero de la administración del centro de A Coruña, en la que se quiso comprobar si el boleto estaba premiado. El segundo era su hermano, el delegado de loterías en la provincia. Según la investigación, el lotero no informó al que le presentó el boleto de que estaba premiado, esos casi 5 millones de euros. Se lo habría quedado y después dijo que se lo encontró. Su hermano, el delegado de loterías, habría colaborado con el lotero para intentar cobrar el premio. Bueno, para el lotero la Fiscalía pide 6 años por estafa o apropiación indebida, para su hermano otros 6 años de prisión, en este caso por blanqueo de capitales o por encubrimiento. Bueno, bien, pero a ver, aquí hay una cosa importante, o sea, ¿cómo consigue la policía identificar al supuesto legítimo propietario? Porque claro, el hotel dice, me lo he encontrado aquí en el mostrador y ya está. ¿Cómo? A ver, cuenta esto. Bueno, fue un trabajo muy minucioso de la policía, de hecho los agentes que lo lideraron fueron reconocidos en el cuerpo. La policía comprobó que la combinación ganadora era una combinación que se repetía en muchas primitivas selladas en diferentes puntos de España. En estos lugares estuvo el supuesto propietario del boleto gracias a viajes del inserso. El patrón se repetía, destino al que iba esta persona, destino en el que se hallaba una primitiva con los mismos números. Así llegó a la conclusión la policía de que se trataba de este hombre, de José Luis Alonso, un coruñés que falleció ya en 2014, es decir, solo 2 años después del premio. Ahora su familia reclama el dinero y de hecho hoy, en el inicio del juicio, ha mostrado un extracto bancario que demostraría que compró ese boleto. ¿Y cómo se pudieron presentar más de 300 personas para reclamar el premio? Sí, recordamos que en su momento el Ayuntamiento de A Coruña tuvo que hacer un llamamiento público para localizar al legítimo propietario. Se publicó incluso en el Boletín Oficial de la provincia, un anuncio oficial. Bueno, estas llamadas acudieron más de 300 personas que decían ser las dueñas del boleto. Es más, la familia de uno de ellos, de estas personas que reclamó el premio, también se ha presentado ahora en el proceso judicial. Quien cobre, si es que finalmente cobra alguien, va a recibir 7 millones de euros, porque a la suma inicial, a la cantidad inicial, tenemos que sumar ahora los intereses. Y mientras tanto, el boleto espera dueño, custodiado por Loterías y Apuestas del Estado. Lo he dicho, un peliculón. Marcos, muchísimas gracias. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Bueno, y a saber cómo termina la historia, ¿eh? Ya la contaremos en su momento, porque además muchas de estas personas, lo primero que piensas es, ¡ala, chorizos! Ahí intentar... No, esto se llama pensamiento mágico. Asociado con el juego, crees que te ha tocado un número que tú recuerdas y vas ahí a mirar por si acaso. En fin. La cosa queda pendiente. Bueno, y luego mucho... Sí, hombre, de todo hay en la viña del Señor. Y en las otras también. John Sistiaga, hasta la próxima semana. Hasta luego. Marta del Vado, hasta mañana. Javier Ruiz Martínez, hasta cuando quieras. Hasta luego. E Isaías, hasta luego. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.